Desde que tengo memoria, mi esposo siempre me había expresado lo significativo que sería para él cumplir 40. Su padre falleció a la temprana edad de 39, así que tenía un deseo muy particular de vivir más tiempo que él. Cuando se acercaba su cumpleaños número 40, empecé a pensar en lo especial que sería organizarle una fiesta sorpresa. Sentía que era el momento perfecto para conmemorar la ocasión de una manera grande y alegre. Quería planear una celebración en la que estuviera rodeado por las personas que más lo querían, su familia y amigos más cercanos. Así que me esforcé al máximo durante los preparativos. Quería que todo fuera perfecto, desde la lista de invitados hasta las decoraciones. Incluso extendí una invitación especial para mi suegra, Cheryl. Ella y yo siempre hemos tenido una relación cercana y sabía lo mucho que significaría para mi esposo contar con su madre en un día tan importante. Ella vive fuera de la ciudad, así que me aseguré de reservarle un vuelo para el día de la fiesta. Todo estaba saliendo muy bien y no podía esperar a ver la expresión de mi esposo cuando entrara a una habitación llena de las personas que más le importaban. La noche de la fiesta de cumpleaños de mi esposo, todo estaba listo. Las decoraciones eran perfectas, los invitados aguardaban en silencio, la casa estaba a oscuras y todos permanecíamos en absoluto mutismo. Apenas podíamos contener nuestra emoción mientras esperábamos a que él regresara. Más temprano ese día, sin dar ninguna pista, me aseguré de que no sospechara nada. Durante el desayuno, mencioné casualmente que pasaría la tarde en casa de mis padres, con la esperanza de mantener sus expectativas bajas. Quería que creyera que no planeaba nada especial para su cumpleaños. Imaginaba lo sorprendido que estaría cuando cruzara la puerta y descubriera la verdadera sorpresa que lo aguardaba. Cuando escuché el auto de mi esposo entrar en la cochera, el corazón se me aceleró y mi cuerpo entero vibró de anticipación. Todos permanecimos perfectamente quietos, escuchando el sonido que él hacía afuera, sus pasos, el tintineo de las llaves mientras intentaba abrir la puerta. Sonreí para mis adentros al imaginarlo probando llave tras llave en la oscuridad, seguramente murmurando frustrado. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. Todos saltamos al unísono gritando, ¡sorpresa! ¡Feliz cumpleaños!, mientras las luces se encendían. Pero en lugar de la expresión de alegría que tanto esperaba, vi de pie en el umbral a mi esposo, Jackson, con la corbata medio suelta, sus brazos alrededor de su compañera de trabajo, April, en pleno beso. La gente a nuestro alrededor guardó silencio, y el ambiente, que apenas segundos antes estaba lleno de felicidad, se llenó de shock e incredulidad. Todos ahogaron un grito de horror, mirando a Jackson y a April. Mi mente intentó procesar lo que estaba pasando. Para dar algo de contexto, mi esposo y April son compañeros de trabajo. Llevan tiempo trabajando juntos. Ella es más joven que nosotros y es una de sus subordinadas en la empresa. A lo largo de los años la había visto en las fiestas navideñas de la oficina, cuando Jackson me llevaba con él. Observaba cómo se comportaba con la gente, especialmente con él. A veces se mostraba un tanto coqueta e incluso se autoproclamaba su esposa del trabajo en tono de broma. Nunca lo tomé muy en serio, pues actuaba así con casi todos los hombres mayores en la oficina. Pensé que era parte de su personalidad y no dejé que sus actitudes me afectaran, ya que confiaba en mi esposo y no la consideraba una amenaza. Pero ahora, verlo con ella besándose frente a todos fue una humillación que jamás imaginé. Cuando mi esposo se dio cuenta de que estábamos ahí y que todos lo miraban, por fin se separó de ella. Tenía la mirada desenfocada y parecía bebido, tambaleándose un poco. Miró a la gente reunida para su fiesta sorpresa y simplemente dijo, «Ups», antes de romper en carcajadas. Mientras tanto, April, junto a él, se acomodaba la ropa de forma incómoda, con el lápiz labial casi borrado por el beso. El salón quedó en silencio, y lo único que podía sentir era ese peso aplastante de la vergüenza y la herida, con todos los ojos puestos en mí esperando ver mi reacción. Cheryl, mi suegra, fue la primera en romper el silencio. Se puso de pie y le gritó con firmeza, «Jackson, ¿qué se supone que estás haciendo?». Jackson abrió los ojos como platos. Evidentemente no esperaba ver a su madre ahí. Se volteó hacia ella, balbuceando, «No esperaba que estuvieran todos aquí». Mi corazón latía con fuerza cuando le encaré directamente, preguntándole por qué estaba con April en nuestra casa, besándose, mientras yo había organizado esta fiesta sorpresa para celebrar su cumpleaños. Tenía que saber la respuesta, aunque me aterraba lo que pudiera decir. Jackson suspiró y negó con la cabeza. Echó un vistazo alrededor antes de carraspear,
como si estuviera haciendo un anuncio de trabajo, y dijo que había planeado dar la noticia otro día. Luego, con una mueca, añadió que, puesto que la fiesta sorpresa los había descubierto a él y a April, más valía decir la verdad en ese momento. April y yo estamos juntos. Llevamos algunos meses saliendo. Estoy enamorándome de ella. Me quedé totalmente atónita, preguntándome de qué hablaba mi esposo. Tenía las manos temblorosas y sentía el corazón a punto de estallar mientras sus palabras se dejaban caer pesadamente en la atmósfera. Pero él no se detuvo. Continuó diciendo que llevaba meses reprimiendo sus sentimientos por April, pero que este año se dio cuenta de que necesitaba empezar a vivir la vida a su manera. No podía creer lo que escuchaba. Era como si esas palabras vinieran de otra persona y no del hombre con el que construí una vida. Luego, habló de cómo su padre había fallecido joven y nunca logró cumplir sus sueños. No quiero acabar como él, dijo, casi desafiando. Necesito hacer lo que me haga feliz antes de que sea demasiado tarde. Me quedé con la boca abierta, incrédula, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublarme la vista. Era como si me estuviera desechando, como si nuestra historia no importara. En ese momento crítico, sentí que algo se rompía dentro de mí. Estaba furiosa y me sentía traicionada. Agarré el pastel de cumpleaños, el mismo que había escogido con tanto cuidado para él, y sin pensarlo lo lancé contra su cara. El pastel se embarró por toda su ropa. Al principio, todos se quedaron en shock, pero luego algunos comenzaron a reír al ver su expresión. Supongo que mis invitados vieron lo grosero que había sido mi esposo al humillarme de esa manera y querían mostrar su apoyo. Jackson, evidentemente, se enfureció mientras se limpiaba la cara. Su voz, tensa de rabia, resonó en la sala cuando me gritó, «Mira lo que has hecho, has ensuciado mi camisa». Resultaba hasta cómico que se preocupara por eso, considerando la gravedad de la situación. Se enfocaba en la mancha de su camisa como si fuese el problema principal, ignorando que acababa de avergonzarme delante de todos con su traición. Sin mirar atrás, Jackson se fue furioso escaleras arriba, posiblemente para cambiarse de ropa, mientras April permanecía ahí, con una actitud totalmente desvergonzada, mirando a todos. Tan pronto como Jackson se perdió de vista, aproveché para lanzarle una mirada de furia a April. Luego caminé hacia ella, la sujeté del cabello con determinación y la arrastré afuera. Ella gritó agudamente, reclamándome que la estaba tratando con rudeza, pero nadie acudió en su ayuda. Nadie se movió, ni siquiera parpadeó. Incluso Cheryl, indignada, le gritaba a April por atreverse a acercarse a Jackson en mi propia casa, en nuestra fiesta, frente a nuestros amigos. Una vez en el exterior, la giré y le solté las palabras que llevaba atragantadas, como veneno que necesitaba escupir. «No puedo creer lo que hiciste. Tuviste intimidad con mi esposo después de todas las veces que me has visto, después de todos estos años en que nos has visto juntos». La incredulidad y el dolor se derramaron en mi voz. Pero April ni se inmutó, no parecía sentir vergüenza. Simplemente se encogió de hombros, con una sonrisa burlona y retadora, como si la equivocada fuera yo. Con aire de superioridad, declaró que Jackson la deseaba y que yo no tenía derecho a interponerme entre ellos, añadiendo que eventualmente él me dejaría. Sus palabras eran como cuchillos que me atravesaban. Luego se atrevió a sugerir que, en lugar de culparla a ella, tal vez debía pensar por qué yo había fallado como esposa, insinuando que mi incapacidad de mantenerlo satisfecho lo había llevado a fijarse en ella. Cada palabra que decía me hacía sentir más impotente ante su descaro. Ella continuó provocándome. Él me dijo que tú no lo entiendes como yo, que no lo haces sonreír como yo, y por eso te va a dejar. Se merece a alguien mejor que tú. Al oír eso, algo en mí explotó. Sin pensarlo, mi mano se elevó en el aire y se estrelló en su rostro, dándole una bofetada que resonó con fuerza. Era una cosa que Jackson me dijera esas cosas hirientes, pero era otra muy diferente que esta mujer, April, me las restregara en la cara. Empezó a llorar, llevándose la mano a la mejilla que estaba enrojecida por el golpe. Entre sollozos, soltó un torrente de insultos hacia mí, con la voz aguda y temblando de coraje. Antes de que pudiera responder, Cheryl intervino. Su voz era fuerte e inquebrantable mientras se dirigía a April. «Si no sales de esta propiedad ahora mismo, también te llevarás una bofetada de mi parte». Fueron palabras duras, cargadas de repudio. April, todavía furiosa, la miró con rencor, pero no se atrevió a moverse hacia ella. En ese punto, los demás invitados habían salido, atraídos por el escándalo en el patio frontal.
Se quedaron mirando todo en silencio, algunos susurrando entre sí, otros tan impactados que no podían articular palabra. Era un espectáculo que nadie esperaba ver al llegar a la fiesta. Sentía las miradas de todos, juzgándonos tanto a April como a mí. Entonces, como si estuviera sincronizado, Jackson reapareció. Llevaba una camisa limpia y, de manera inquietante, se veía demasiado tranquilo pese a todo lo que había pasado. Llevaba un bolso al hombro. Tardé un momento en darme cuenta de que había empacado algunas de sus cosas. En cuanto vio a April sujetándose la mejilla y con lágrimas corriendo por su rostro, corrió hacia ella y la rodeó con un brazo, como protegiéndola, como si ella fuera la víctima. «¿Qué te pasa?», me gritó, con voz colérica y decepcionada, mirándome como si la transgresora fuera yo, como si yo hubiera cometido lo imperdonable al abofetear a la mujer que estuvo con él. Luego pronunció palabras que me destrozaron de nuevo. «Ya no aguanto más esto». «Se acabó», gritó. «Quiero que te vayas de la casa cuando regrese de nuestro viaje. Espero no volver a verte la cara jamás». «¿Un viaje?». Se marchaba, destruyendo nuestro matrimonio y ya planeando escaparse con ella. Me quedé allí, paralizada por la incredulidad y el dolor, viéndolo llevar a April hacia su auto y cómo ambos se alejaban sin mirar atrás. Sentí un vacío profundo mientras observaba las luces traseras desaparecer calle abajo. Era como si me hubieran arrancado el corazón. Cheryl se veía tan devastada como yo. Todos habían sido testigos de cómo mi matrimonio se hacía añicos en ese instante y no podía con la vergüenza. Cheryl, con buena intención, se encargó de todo. Les pidió amablemente a los invitados que se fueran, agradeciéndole su presencia y disculpándose por lo ocurrido. Algunos se acercaron para darme abrazos incómodos y ofrecerme palabras de aliento antes de irse, mientras yo permanecía inmóvil, sintiéndome entumecida y tratando de procesar la catástrofe que acababa de suceder. Cuando por fin nos quedamos solas, Cheryl me guió para sentarme y me dio un vaso de agua. Aunque mis manos temblaban, casi ni lo noté. Al estar solo con ella, rompí a llorar con fuerza, sin poder contenerme más. No quería mostrar mis lágrimas ante los demás, pero en ese momento, con Cheryl a mi lado, todo el dolor se desbordó, la conmoción, la humillación, la pura incredulidad de lo que mi esposo acababa de hacer. Mi esposo había destrozado nuestro matrimonio en su propia fiesta sorpresa de cumpleaños, besando a su compañera de trabajo, y luego tuvo la osadía de echarme de la casa. Entre sollozos, le confié a Cheryl que me sentía completamente perdida. No sabía qué hacer, a dónde ir ni cómo reconstruir mi vida. Había invertido tantos años en este matrimonio, cuidándolo en sus enfermedades, cocinando, limpiando, incluso renuncié a mi carrera porque él quería una esposa que se quedara en casa. Y ahora lo había tirado todo por la borda, dejándome con nada. Sentía un vacío físico y emocional. No podía imaginar empacar mis cosas y abandonar la casa que habíamos compartido tanto tiempo. Fue entonces cuando Cheryl negó con la cabeza firmemente y me recordó algo que, en mi conmoción, había pasado por alto. La casa en la que vivíamos Jackson y yo no era en realidad nuestra, sino que pertenecía al difunto esposo de Cheryl. Era un hogar lleno de recuerdos que ella había atesorado tras su partida. Nos lo había prestado generosamente para que Jackson y yo pudiéramos formar una familia y construir nuestra vida juntos. En ese momento, todo parecía haber quedado destruido por la traición de Jackson, una traición que también violaba la confianza que Cheryl había puesto en nosotros. «Después de lo que mi hijo te hizo, me avergüenza haber criado a semejante persona», me dijo con la voz cargada de tristeza, la clase de tristeza que solo siente una madre al descubrir que su hijo se ha convertido en alguien que ella apenas reconoce. Me abrazó con fuerza, de una forma que se sentía tanto como consuelo como promesa. Luego me miró directamente a los ojos y declaró con firmeza: «Esta es mi casa y yo decido quién vive aquí. Y escojo que seas tú». Aquellas palabras fueron un salvavidas en medio del naufragio, devolviéndome algo de control en una situación que me superaba. Agregó que no permitiría que Jackson y April salieran impunes tras lo que habían hecho, y que quería darle una lección a su hijo, mostrándole que sus actos tendrían consecuencias dolorosas. También recalcó, con determinación, que jamás dejaría que la flacucha de April entrara a vivir en su casa al lado de su hijo y arruinara su hogar familiar. La actitud protectora de Cheryl hacia mí era algo que no esperaba, pues pensé que al final ella apoyaría a su hijo. Pero ahí estaba, defendiéndome. Jackson podría creer que podía irse de nuestro matrimonio directo a los brazos de otra mujer, pero Cheryl y yo estábamos a punto de demostrarle que la vida no sería tan fácil.
Debo admitir que las palabras de Cheryl me dieron un alivio inmenso y fue como quitarme un gran peso de encima, saber que no me obligarían a salir de la casa que consideraba mi hogar. Su respaldo me dio la fortaleza necesaria para tomar el control de la situación. En resumen, ese mismo fin de semana firmé un contrato de alquiler con ella para formalizarlo todo. Quería un documento sólido, algo que dejara constancia de mi derecho a vivir ahí y que impidiera que Jackson me echara cuando se le antojara. Con el contrato ya listo, me sentía con los pies sobre la tierra. Ese mismo fin de semana empaqué metódicamente todas las cosas de Jackson. Fue curiosamente terapéutico poner en cajas los vestigios de la vida que habíamos compartido. Las apilé cuidadosamente en el porche de la entrada, donde él pudiera recogerlas fácilmente al volver de su viaje. No fue sino hasta una semana después que vi su coche estacionarse en la entrada. Para entonces, ya tenía todo listo. Había instalado cámaras de seguridad afuera, por mi propia tranquilidad, y había cambiado las cerraduras. No iba a permitir que él entrara así como así para perturbar mi vida nuevamente. Como era de esperarse, cuando intentó abrir la puerta, la llave no funcionó. Forcejeó un momento antes de darse cuenta de que lo había dejado fuera. Su rostro se contrajo de frustración y empezó a golpear la puerta con los puños, una y otra vez. «¡Abre la puerta!», gritaba, con un tono cargado de enojo. Lo observé por la cámara, sintiéndome curiosamente en calma. No iba a dejarlo entrar. En lugar de abrir, le hablé por el intercomunicador con voz lo más tranquila posible. «¿Qué haces aquí, Jackson?». Su respuesta fue inmediata y colérica. Empezó a gritar, acusándome de quedarme demasiado tiempo y diciendo que me había dado tiempo de sobra para empacar mis cosas e irme. Aseguró que debía haberme marchado ya, que estaba harto de mi supuesta insistencia y de mi desesperación al seguir en la casa cuando él había terminado con nuestro matrimonio públicamente. Ya no me soportaba, dijo, y solo quería el divorcio y que desapareciera de su vida. Entonces vio las cajas afuera y se quedó callado. Supongo que antes no había notado que las cajas eran suyas. Frunció el ceño mirándolas y luego volvió a fijar la mirada en la puerta, negando con la cabeza, como si todo esto fuera una broma pesada. Pero no lo era. Y él lo sabía. «¿Crees que puedes botar mis cosas así? ¿Crees que vas a salirte con la tuya?», gritó enfurecido, avanzando de nuevo hacia la puerta y golpeándola con más rabia. «No tienes derecho a hacer esto. Te demandaré si es necesario». Su voz temblaba de furia. «¿Me oyes? Te voy a demandar. No puedes echarme de mi propia casa». Lo dejé desfogarse, viéndolo por la cámara mientras daba vueltas en el porche, vociferando. Era hasta irónico que todavía pensara que dominaba la situación. Me acerqué de nuevo al intercomunicador y, manteniendo la voz serena, le expliqué que esa no era su casa sino la de su madre. Le informé que había firmado un contrato de arrendamiento con Cheryl, por lo que yo tenía el derecho legal de vivir allí, y que era él quien estaba invadiendo propiedad ajena. Pausé un instante para que asimilara mis palabras y luego añadí que si quería llevar esto a juicio, podía hacerlo, pero dudaba que tuviera un caso sólido. Le exigí que tomara sus cosas y se marchara de inmediato, o de lo contrario, llamaría a la policía. Lo observé a través de la cámara mientras la confusión se pintaba en su rostro, como si no pudiera comprender la situación. Durante un segundo pareció hasta desamparado, pero enseguida lo invadió otra vez la furia. Empezó a gritarme a través de la puerta, sacó su teléfono y estoy segura de que llamó a su madre, esperando que lo defendiera. Pero sabía que Cheryl no estaba dispuesta a rescatarlo. Imaginé que le repetiría exactamente lo mismo que yo le acababa de decir, que esta casa no era suya y que debía afrontar las consecuencias de sus actos. Lo vi patear las cajas, maldiciendo entre dientes. Gritaba insultos contra mí a través del intercomunicador y me llamó ladrona, acusándome de robarle la casa. «Vas a pagar por esto», repetía. Habría podido contestar, pero no valía la pena. Sabía que no tenía cómo proceder legalmente contra mí. No tenía argumentos sólidos, yo había hecho todo en regla, y él había sido el que destruyó nuestro matrimonio con su traición. Después de lo que pareció una hora de gritos, por fin noté cómo se le agotaba la energía. Tenía los hombros caídos y su expresión se volvió derrotada, como si al fin entendiera que no había forma de ganar esta pelea. Sin más remedio, empezó a subir las cajas a su coche. Lo vi empujar lo último de sus cosas al maletero, dar un portazo y marcharse. Desde ese día, he recibido numerosos mensajes de voz tanto de Jackson como de April, colmados de resentimiento. April, en especial,
Disfruta llamarme bruja por echar a Jackson de la casa. Se la pasan repitiendo que ambos deseaban comenzar de nuevo en este hogar y que les robé ese sueño. Al parecer, Jackson está viviendo ahora en un motel y, según sus mensajes, la está pasando bastante mal. ¿Soy la mala persona por expulsar a mi esposo de la casa después de lo que me hizo? Actualización 1. Para aclarar, Jackson no vive con April porque ella comparte piso con 2 compañeros y su casero es muy estricto con las reglas. Al parecer, no le permiten llevar a alguien más a vivir. Me resulta muy gracioso. Si de verdad están tan comprometidos el uno con el otro, creo que April debería romper su contrato de alquiler y buscar un lugar donde puedan jugar a la casita. Pero honestamente, eso ya no es mi problema. Lo que me importa ahora es asegurarme de que Jackson pague por lo que hizo, de todas las maneras posibles. Ya he iniciado los trámites de divorcio y estoy dispuesta a pelear con todas mis fuerzas para que me otorguen una pensión generosa. Tal vez él pensó que podía marcharse de este matrimonio sin asumir consecuencias, pero aprenderá que sus actos tienen repercusiones, sobre todo cuando traicionas a alguien que siempre fue leal. Si quiere hacer su vida con April, está bien. Pero tendrá que ayudarme a reconstruir la vida que destruyó, le guste o no. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última publicación. Tomé en cuenta todas sus sugerencias y finalmente envié un correo electrónico a la empresa de Jackson, exponiendo su relación con April. Sabía que ventilar nuestros trapos sucios no iba a cambiar la traición que me había infligido, pero sentí que era necesario para proteger a las demás personas bajo su supervisión. En mi correo detallé todo lo que Jackson me había confesado acerca de la relación, dejando en claro que llevaba meses. Incluí incidentes específicos que presencié, como las conductas coquetas de April con hombres mayores en distintas fiestas de oficina. Quería dejar muy claro que esto no era solo un asunto personal, sino una violación a la ética profesional. Para mi sorpresa, después de una semana de silencio, me enteré por amigos que aún tengo en la empresa que el Departamento de Recursos Humanos había iniciado una investigación completa. No esperaba que tomaran tan en serio mi mensaje, pero se ve que algunos compañeros ya habían sospechado el favoritismo de Jackson hacia April y su trato preferencial. Eso siempre había generado comentarios a espaldas de ambos y malestar en otros empleados. Gracias a mi reporte y a las quejas internas, la empresa no tuvo más remedio que investigar. La infidelidad de Jackson dejó de ser un asunto privado y se transformó en un problema profesional, cambiando totalmente el escenario. Días después supe, a través de conocidos, que Jackson fue despedido. Admito que sentí cierta satisfacción al imaginarlo perdiendo su empleo y todos los privilegios que aprovechó mientras mantenía esta relación a escondidas. De April no sé si también se quedará sin trabajo, aunque he escuchado rumores de que Recursos Humanos sigue investigando su participación en el tema, pero todavía no tengo noticias confirmadas. Una parte de mí desea que también la sancionen, pero al final sé que no depende de mí. Para quienes estén preocupados por mi pensión o por si me correspondería algo, quiero que sepan que estoy en buena posición. Durante años, Jackson ganó muy buen dinero y, pensándolo bien, casi nunca lo invertía en nosotros. Casi no viajábamos, rara vez salíamos de cita, y casi no me compraba nada. Mirando atrás, estaban las señales, pero no quise verlas. Ahora mi única prioridad es finalizar el divorcio y luchar por lo que merezco. He pasado por demasiadas cosas como para conformarme con menos de lo que es justo. Con la pérdida de su trabajo y todo lo que ha ocurrido, siento que estoy a un paso de un nuevo comienzo. Estoy lista para seguir adelante. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde mi último reporte. Disculpen la demora, pero ya llevo un tiempo divorciada de mi ex y he empezado a salir con otras personas. Jackson guardó mucho rencor hacia mí durante todo el proceso de divorcio, culpándome de ser quien supuestamente provocó su despido, pero no pudo hacer nada al respecto. Había varios testigos que lo vieron besar a April en la fiesta sorpresa y oyeron su confesión sobre la relación. Al final, no obtuve una suma enorme durante la negociación de la pensión, pero sí lo suficiente para empezar a reconstruir mi vida. Lo primero que hice tras el divorcio fue irme de vacaciones en solitario, recostarme en la playa y beber cócteles todo el día. Ahora trabajo a tiempo parcial en la boutique de una amiga y pienso solicitar empleos de tiempo completo en un futuro cercano. Cheryl y yo seguimos teniendo una relación cercana. Ella ha sido un apoyo constante. Su amabilidad y comprensión me han ayudado a recuperarme sin presiones. En cuanto a Jackson y April, continúan juntos. Al parecer, a April nunca la despidieron,
pero he escuchado que sus compañeros de trabajo ya no confían en ella y la han aislado, pues no quieren verse vinculados con alguien que protagonizó un escándalo tan grande en la empresa.